¿Qué tal? Al alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, le han pillado con el carrito del helado. El audio publicado hoy por OK Diario es la expresión perfecta del caciquismo del PSOE en Extremadura tras 36 años de gobiernos socialistas, como lo fue antes en Andalucía. Les invito a que lo escuchen. Se lo vamos a poner enterito en la antorcha porque no tiene desperdicio. El alcalde reconoce que tiene enchufado a medio ayuntamiento de parientes y amigos del PSOE y que están en fraude de ley. Y se muestra tan prepotente ante el trabajador que le pregunta por su propio puesto de trabajo, por lo suyo, que amenaza a cualquiera que le denuncie con expresiones del tipo de quien me denuncie no va a trabajar aquí ni de alguacil o quien me denuncie no trabajará aquí en la puta vida, demostrando además que él es quien, por lo visto, debe de gestionar directamente los enchufes políticos en fraude de ley en el Ayuntamiento de Mérida. Y tiene, por cierto, expresiones de un gran calado social, propias, como diría Pedro Sánchez, de un gobierno de coalición progresista, del estilo de el que me denuncie se va al puto paro a buscarse la vida. Sí, señor, eso es un gobierno social y de progreso en Mérida y en Extremadura. A esta hora, que sepamos, el alcalde socialista de Mérida sigue en su puesto. No ha dimitido, ni Guillermo Fernández Vara, el presidente socialista de Extremadura, se lo ha exigido, o Sánchez desde Madrid, pese a lo bochornoso y evidente que resulta el tema. El alcalde de Mérida debe ser otro Galván Cenegro, que diría el pobre Pachi en el Congreso de los Diputados, como el Tito Berni, bueno, y tantos. El PSOE se ha convertido en Extremadura en un cortijo, o ha convertido la comunidad en un cortijo de compra de votos, de paguitas en los pueblos, de pobreza y de atraso económico y social para, precisamente, regalando puestos de trabajo, poder seguir en el poder, como en Andalucía, hasta que Juanma Moreno pudo romper aquella cadena. Hoy el 38,7% de los extremeños están en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Casi el 40% de la población extremeña en situación de pobreza. Y ahí sigue el PSOE, comprando votos a base de subvenciones y puestos de trabajo, como si los extremeños no merecieran más. La última expresión de todo esto ha sido lo del tren, que Sánchez presentó como si fuera un ave, liando incluso al rey en su inauguración fake, y que es en realidad pues un chup-chup, por decirlo de alguna forma, de segunda mano, que tarda más de 3 horas, casi 4 en algunos casos, o más de 4 en llegar desde Madrid y que se queda tirado cada 2 por 3 desde su inauguración fastuosa por Sánchez en cualquier pueblo del camino, hasta tal punto que al llegar a la estación de Cáceres, lo comprobamos personalmente hace unos días, puede verse aparcado ahí un autobús permanentemente de guardia para ir a recoger viajeros si el tren se para en el trayecto. Autobús que, por cierto, están pagando también ustedes, los extremeños, de su bolsillo, de sus impuestos y de su trabajo para tapar la chapuza de Sánchez y Guillermo Fernández Vara. Vara, Pedro Sánchez y sus ministros vienen a mofarse de nosotros. Nos decía el otro día la candidata del PP, María Guardiola, en Hoy Responde, de OK Diario. El 28 de mayo... los extremeños tienen una oportunidad definitiva de romper las cadenas y de salir del tercermundismo en plena España del siglo XXI al que el PSOE y personajes como Vara o el alcalde de Mérida quieren deliberadamente y no solo por ineptitud condenarles para siempre. Los extremeños no lo merecen. Si les queda algo de autoestima después de 40 años de propaganda socialista, miseria y faltas de respeto, el 28 de mayo es el momento. Que miren a Andalucía y aprendan cómo es posible cambiar las cosas y no resignarse a ser ciudadanos de segunda para mayor gloria de tipos como el alcalde de Mérida. Bienvenidos a La Antorcha. A las 9 menos 20 en La Antorcha saltamos del Ayuntamiento de Mérida al Ayuntamiento de Torrelodones. Luego hablaremos enseguida, hablamos de esa noticia del día, que es la ruptura de Ayuso con Vox en la Comunidad de Madrid, sobre todo las consecuencias, lo hablaremos con José Manuel García Margallo, las consecuencias y lo que ha dado de sí. Nos preguntaremos de nuevo, como hicimos hace 48 horas y días atrás, para qué ha servido la moción de censura de Vox, si es que ha servido para algo. Muy brevemente, parada inicial en el Ayuntamiento de Torrelodones. Hablamos con Mario Sainz, que es del colectivo profesional de Policía Municipal de Torrelodones. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Por la polémica surgida a raíz de una oposición a la Policía Municipal en Torrelodones, en la que se presentó sorprendentemente un señor, porque es un señor, un hombre, en las pruebas de acceso femeninas y ha sacado una nota, claro,
inmejorable. Cuéntanos la historia. Bueno, en primer lugar, nosotros el conocimiento que hemos tenido de este suceso ha sido a través de redes sociales, foros de difusión policial, y en ningún momento ha sido a través del Ayuntamiento de Torrelodones. El equipo de gobierno no nos ha transmitido esto en ningún momento, cosa que ciertamente hemos echado de menos. Lo que nos han comunicado, por información que nos ha ido llegando, es que uno de los opositores, en el momento de realizar las pruebas, manifestó su condición de sentirse mujer. Concretamente, según parece, en el momento de hacer el lanzamiento del balón medicinal, cogió el balón que corresponde en este caso a las pruebas femeninas, que es un balón que pesa 2 kilos menos, concretamente 3 kilos. Al indicarle que se estaba equivocando, él comentó pues que tranquilos, que ahora se lo explicaría porque él era una mujer. Son datos que, como repito, nos han llegado por fuentes que nos han ido informando de este suceso. Tampoco podemos corroborarlo y tampoco sabemos si hay una certificación en el registro civil o qué tipo de documento presentó para acreditar esta condición. Si no, me gustaría recalcar que aquí de lo que se está tratando no es de cómo se siente una persona, si se siente hombre o se siente mujer, sino del posible agravio que se pueda estar generando de cara a la realización de estas pruebas físicas. Curiosamente, habíamos tenido la información de que la Federación Mundial de Atletismo ha prohibido a las personas trans la competición en igualdad de condiciones con las mujeres. Evidentemente, en la realización de estas pruebas físicas es un tema delicado que hay que tratar con cordura y con prudencia, pero está claro que nosotros estamos para velar por el derecho de todos los opositores, tanto de esta persona como del resto de opositores que pudieran sentirse agraviados. Porque estamos viendo esa imagen que publica ahora mismo ABC, ¿no?, del opositor que llegó, te lo cuento yo por testigos, con un registro notarial, ni siquiera con su cambio de identidad todavía o de género en su documentación, sino con un documento notarial en el que decía, soy mujer, lo he manifestado ya, y por tanto cojo la pelota, porque explícanos, claro, la sorpresa de las aspirantes fue cuando en la prueba del balón, ¿no?, de peso, del balón este de peso, no recuerdo cómo se llama, unos para hombres es un peso y para mujeres es otro, y él se fue directo al de mujeres, que pesa menos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, en el lanzamiento de balón medicinal fue a por el balón de 3 kilos. A ver, en esta situación yo creo que estamos empezando. La pregunta es, ¿se veía venir? ¿Esto no se preveía? Y otra cuestión muy importante es cómo se está legislando. Esto es un cortapisas para la mujer. Los pasos evolutivos que en los últimos siglos ha dado la mujer para consagrarse en esta sociedad, para demostrar su valía y estar a la altura de los hombres, ahora mismo se está poniendo en tela de juicio por situaciones como esta. Evidentemente, hay que reconocer el derecho de cualquier persona a manifestarse en la condición que estime pertinente y cómo se sienta. Pero evidentemente a la mujer en este caso está sufriendo un agravio. Físicamente no somos iguales. De hecho, ni siquiera en estrés, en una situación de riesgo para la vida, reaccionamos igual. Está demostrado evolutivamente que un hombre reacciona instintivamente con un instinto de agresividad, de combate, y la mujer por instinto atávico, por una reacción atávica, reacciona para defender a la prole. Eso está así evolutivamente, no lo estamos descubriendo nosotros, y esto lo llevamos impreso en nuestro ADN. Evidentemente, físicamente un hombre, ya no estamos hablando de condicionamiento hormonal, resistencia, fuerza, explosividad, oxigenación de la sangre. Independientemente de que haya una hormonación, el hombre siempre va a ser mucho más fuerte en la realización de unas pruebas como este tipo, como estamos viendo en deportes de contacto, como estamos viendo en pruebas de atletismo y en pruebas de natación. Hace poco en Estados Unidos un grupo de nadadoras se manifestó en contra de este tipo de situaciones. A ver, está claro que las pruebas ya tienen una baremación para las mujeres y ahora mismo... Es que si no, no existirían, Mario, si no existirían pruebas masculinas y femeninas. Esto es una evidencia, quiero decir, es puro sentido común y es una evidencia física y biológica. Y si no, no existirían las pruebas masculinas y femeninas. Y evidentemente lo que nos vamos a encontrar probablemente... En uno de los, nos hablaban de la ley trans, de los efectos indeseados superiores, decían algunos, y advertían de la ley del sí es sí, que no se han calculado, y estamos observando personas y abogados que están
recomendando a sus clientes o a personas que vayan al registro a declararse mujer y a obtener ventajas, por ejemplo, a la hora de un puesto de trabajo o a la hora de una competición deportiva, y en este caso, lo más preocupante, de un puesto público, que debería ser estrictamente equidistante, ¿no?, y equilibrado. No se ha dicho nada del ayuntamiento, ¿no? ¿A vosotros? Nada de esto, no sabéis nada, os habéis enterado por la prensa. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de comunicación del equipo de gobierno. Sí que sabemos que el equipo de gobierno hará una consulta a los organismos competentes. Se están esperando respuesta del Ministerio de Igualdad por la consulta que también ha hecho la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esperando que se pronuncien sobre este tema. Lo que sí que nos gustaría es que quede claro que esto no se pretende ideologizar. Lo que intentamos es velar por los derechos de todos. Aquí una persona, como he dicho antes... En primer lugar, los derechos de la mujer, ¿no? Claro, en primer lugar, los derechos de la mujer, claro. y el respeto al artículo 14 de la Constitución, para que la mujer finalmente con estas cuestiones de las cuestiones trans no sea realmente la discriminada, ¿no? Sin sentido todo. Por supuesto, eso sin lugar a dudas. A ver... como he dicho antes, esta situación genera un agravio. Hace poco tenemos la prueba de una mujer que ha aprobado las pruebas de bombero por su propio mérito y hay que encumbrar ese posicionamiento. Creo que poco a poco la mujer se va a ir igualando y se va a ir imponiendo en este tipo de circunstancias y ese es el camino que a la mujer no hay que allanarle nada porque ella por su propio mérito y su propia capacidad está consiguiendo estas metas. Yo creo que no necesitan de este tipo de legislación, que al final lo que le está generando es una tensión social, un conflicto entre, en este caso, los opositores, y eso genera un problema. Del colectivo profesional de Policía Municipal de Torrelodones, gracias, estaremos atentos a ver qué ocurre. Gracias, Mario, por atendernos. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular, exministro de Asuntos Exteriores de España. Señor García Margallo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar de la moción de censura. Ahora, yo supongo que estaba escuchando, ¿no? Y esto no es un disparate. Esto no es un desvarío. Vamos a ver, yo creo que esta moción de censura, para entenderla, yo tuve que releer Luces de Bohemia en 1920. A mí el profesor Tamames me recordaba al profesor Max Estrella, ya sabe lo que decía en latino, un cráneo privilegiado. La situación de España es muy complicada. El libro que hemos escrito Fernando Higuazo y yo, que se llama España en su laberinto, fue una decisión que adoptamos en 2020, porque en 2021 se iba a cumplir el centenario de un año que fue nefasto y muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. En aquel año se produce el desastre de Aluán, que revela la debilidad del régimen de la restauración. Asesinan a Dato, que era el último regeneracionista que podía haber restablecido los puentes con el Partido Liberal de la oposición para haber sacado a España del laberinto en el que estaba entonces, y se publica España invertebrada, en que Ortega demuestra que la fragmentación, el tribalismo y el particularismo están en la raíz de los males de España. Ahora parecía que estábamos en una situación muy parecida. Por eso, si la moción de censura, y vuelvo a Luces de Bohemia tenía 15 escenas, la moción de censura tiene 2. Una que es la reprobación del gobierno, absolutamente merecida, aunque a mi juicio mal explicada, no explicó la raíz del problema. En la raíz del problema, hago un paréntesis, es que este gobierno, y mucho más, si Sánchez repite con un PSOE disminuido y más dependiente de Unidas Podemos y de los separatistas, intentarían cambiar el régimen del 78, una enmienda a la totalidad a la Constitución. Cambiar la España, una con autonomías que conocemos, por una España plurinacional, aceptando el referéndum de secesión, no vinculantes jurídicamente, porque eso la Constitución no lo permite, pero sí políticamente, organizada de forma confederal, eso es la famosa cogobernanza, que ni es cogobernanza ni es nada, y con una economía intervencionista, una economía populista. Eso no lo puede hacer este gobierno, ni el siguiente, dentro de la Constitución. El artículo 1 es muy claro, es Estado democrático y social, y el 2 más claro todavía. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. No pueden tampoco aspirar a cambiar la Constitución porque no tienen las mayorías que se requieren para una reforma agravada.
2/3 del Congreso, 2/3 del Senado y referéndum nacional. Y entonces lo que están haciendo es un vaciamiento, una erosión permanente del Estado de Derecho, silenciando al Parlamento a través de decretos leyes, ignorando los órganos consultivos a través de proposiciones de ley, ocupando absolutamente todas las instituciones, es decir, vaciándola de contenido para que en un momento determinado, si las cosas se les ponen de cara, acabar con la Constitución del 78. Eso es lo que está pasando. Contenido, llenar ese vacío con su contenido. Claro, no, si es que tienen una... El problema es que en política tú tienes que tener una idea de España. Si no tienes una idea de España, tú puedes ser director financiero del Corte Inglés, lo que no puedes es estar en política. Y esta idea es la que tuvieron Unidas Podemos, Bildu y Esquerra, que ha comprado paulatinamente Sánchez. Y eso es donde estamos. Ahí la moción de censura tenía que haber sido aplaudida por todos. El problema es que el segundo acto es un programa de gobierno. Aquí nos encontramos con una paradoja digna de Valle Inclán. El candidato, que es Ramón Tamames, está en las antípodas de lo que piensa Vox. Es decir, defiende la nación catalana cuando Vox está en volver a una España centralizada como la anterior a 1978. Defiende el cambio climático cuando Vox hace casus belli de la llamada Agenda 2030. Tamames es un catedrático chamonés, es un federalista europeo, cuando Vox es un partido soberanista que se sienta con Orbán y con todos los euroescépticos en la Cámara. Entonces, todo esto no tenía ningún sentido. Y si repasa usted la historia, que es lo que hacemos en España, en su laberinto, ¿para qué han servido las mociones de censura constructivas? La primera fue la de Felipe González. Él sabía que no iba a derribar a Suárez, pero se presenta como el gran líder que puede sustituir a un Suárez debilitado, y lo logra, gana las elecciones siguientes. La siguiente fue Hernández Mancha. Después de los 1989, la coalición popular explota y Alianza Popular, Democristianos y Liberales tienen grupos aparte. Hernández Mancha se presenta para reclamar el liderazgo de ese centro derecha unido. No lo logra y se tiene que ir. Y la tercera es Sánchez, que sirve para echar a Rajoy. Pero ¿esta para qué ha servido? Es decir, no iba a echar al gobierno, no proponía un candidato que fuese alternativa a Pedro Sánchez, porque Tamames no lo era, parece ser un candidato de transición. ¿Y para qué ha servido? Pues para que nos olvidemos de los problemas del gobierno, cuando la coalición estaba rota, cuando la directora general de la Guardia Civil se va, cuando teníamos el caso de Tito Berni, que recuerda mucho los escándalos del final de Felipe González. Y sirve para que Sánchez diga que su hija amada, su hija bien amada, es Yolanda y no Pablo Iglesias. Yolanda yo hice la mili, yo era alférez de complemento. Yolanda es una especie de alférez de complemento del sanchismo. Para que se luzca explicando todo lo que le parezca bien y para que tenga más votos que tuvo en la investidura. Es decir, bueno, y para este viaje, ¿qué Estado Mayor ha discurrido esta operación? Correcta quiero decir, mientras ocurría esto que estamos viendo en el Congreso, teníamos por un lado al señor Feijóo almorzando con los embajadores de la Unión Europea en la residencia del embajador sueco que ostenta la presidencia de turno de la Unión, y luego hemos visto al señor Feijóo estos días, con motivo del Consejo Europeo, está en Bruselas con von der Leyen, etcétera. ¿Esto de alguna forma le parece correcta la postura que ha adoptado el señor Feijóo y, bueno, pues seguir su camino, no dejarse llevar? E incluso estas imágenes lo que muestran, le pregunto, usted que conoce bien la política exterior en general y la europea en particular, de alguna forma, ¿esto es que en Europa dan por descontado a Sánchez? Le pregunto, sé que es arriesgado, pero... No, pero vamos a ver, mire usted, aquí hay ¿Qué pintaba Feijóo sentado en el Congreso sin poder intervenir y oyendo una catarata de insultos a su partido? Es decir, aguantar con un paraguas puesto, esto no tenía mucho sentido. Estar hoy, como está en Bruselas, en la Unión Europea, sí lo tiene. Mañana hay un Consejo Europeo muy importante. Se va a hablar de la crisis bancaria, se va a hablar del tema de la automoción, y España es el segundo productor de automóviles. No sabemos si el gobierno español está con la propuesta inicial de la Comisión de acabar con los motores de combustión
en 2035, con la propuesta de Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría, de prorrogar la vida de los motores de combustión siempre que usen combustibles sintéticos que son neutrales al carbón. No sabemos si estamos porque el gas y la nuclear sean energías limpias, energías sostenibles, al menos durante la transición energética. Bueno, esto es lo importante, pero insisto, yo no veo al señor Feijóo con vocación de viuda hindú de inmolarse en la pira de su marido, estar allí siendo insultado sin poder replicar. Hombre, es una cosa bastante pintoresca. No sé si usted se acuerda de Legrand, un boxeador. Bueno, boxeador, sí, Legrand. Pepe Legrand. Pues estaba boxeando y le estaba dando una manta de palos a un americano negro del demonio. Y su manager le dijo, no seas cobarde y vete al centro. Y le dije, oye, ese negro le va a pegar a su padre. Pues ya está claro. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España y eurodiputado del Partido Popular. Gracias por acompañarnos un día más en La Antorcha de OK Diario. Muchas gracias a ustedes. Saltamos al asunto inicial. Nos situamos en Extremadura, nos situamos en Mérida. José Ángel Sánchez es el portavoz del Partido Popular en Extremadura. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos en OK Diario. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos a estar hoy con vosotros. Bueno, es el tema de apertura hoy en La Antorcha, ese audio que hemos publicado del alcalde de Mérida. Vamos a, si le parece, si me permite, son 4 minutos, para el que no lo haya podido todavía leer en OK Diario o no haya escuchado. Este que van a escuchar es el alcalde de Mérida, pues diciendo, es tan evidente que no hace falta ni presentarlo, vea. Oye, Antonio, buenos días. Podemos quedar cuando quieras, pero que ya te lo explico 100 veces. Mira, todos los que están en fraude de ley o han cumplido unos meses, sí. El que denuncia al ayuntamiento no va a entrar a trabajar más en el ayuntamiento mientras que esté el PSOE. Porque nosotros al que nos denuncia no le vamos a meter. O sea, eso se lo he dicho a todos, al hermano de María. Hay un montón de gente, de compañeros del partido de toda la vida, que me han dicho lo mismo. Le hicimos un favor para estar trabajando un tiempo, pero no para quedarse toda la vida. La gente lo que pasa es que le dan la mano y te coge el pie. ¿Qué manera hay? Que no es tu caso. Nosotros vamos a hacer unas bolsas de empleo, para cubrir baja, para incluso vamos a hacer una convocatoria de empleo público, donde vamos a poner personas que nos hacen falta. Y seguramente, como tú, hará falta, pero hay otros que no van a hacer falta. Entonces, el que denuncia al ayuntamiento no entra más a trabajar. Le indemnizamos y punto. A la pregunta, indemnización, readmisión, indemnización. Pero eso sí, como vayamos a juicio, el que denuncia al ayuntamiento que se vaya olvidando, que vaya a entrar aquí, pero vamos, ni de alguacil. Entonces, la solución para ti, sí. Tú cobras tu finiquito, tu historia y tal, te vamos. Pero si es que para la bolsa, Antonio, sé lo que quería hablar, ya te lo voy a hablar por teléfono. Para la bolsa, ¿para la bolsa qué? Hemos estado viendo ¿cómo se llama? El anexo que han sacado ya de las bases, sí. Y nosotros, sí. Y yo, por ejemplo, yo no puedo entrar, porque está trabajando ya 2 años en el ayuntamiento, en la cláusula que hay, ahora te la paso. Vale, pero escúchame. ¿Qué es lo que dime? Bueno, pues eso podría hablarlo yo ahora eso lo podría hablar yo con personas, ¿vale? Sí. Es que claro, han puesto una cláusula que es la bolsa, que es lo que te... ¿Pero tú cómo sabes esa cláusula si yo todavía no la he visto? Porque yo, Antonio, me entero de todos lados, como tú sabes, tengo amistades por todos lados, ¿no, hijo? Bueno, pero es que las amistades por todos lados te mienten. No mientas, Antonio, porque eso está sellado y todo, si te lo voy a mandar ahora. Pero escúchame, antes aquí hacían fraude de ley y no pasaba nada. Que ya lo sé, Antonio, si yo lo sé. Tiene responsabilidad patrimonial. ¿Qué significa eso? Que si aquí dentro de 3 años entra un tío a gobernar, un alcalde, y dice, el alcalde anterior, entra otro de PP y dice, el alcalde anterior ha dejado aquí a trabajadores en fraude de ley sin concurso oposición, y me denuncian en el juzgado y tengo que pagar yo todos los putos años que ha entrado ahí a trabajar todo el mundo. O sea, no lo paga el trabajador, lo pago yo. Ya. Responsabilidad patrimonial se llama. O sea que los sindicatos son muy listos, pero no ponen nunca la cara. Nada más que lo cuentan, ponen la boca, pero la cara no la ponen. Y el que se va a ir para adelante al tuyo soy yo no voy al tuyo por nadie, vamos. ¿Por qué te estoy llamando otra vez? Si te estoy llamando por eso, porque yo quiero hablar contigo personalmente. Nada, y decirte otra vez. Es así. Yo hablaré. No, hombre, que yo que no voy a... De esta manera, escúchame lo que te voy a decir, escúchame lo que te voy a decir. Es que hay 1000 fórmulas. ¿Vale? Pero claro, como tú me dijiste lo del tema de la bolsa, no te preocupes, chino, que para la bolsa tal y cual. Bueno, pues y Julio César lo mismo, la bolsa. Y ahora me entero de que eso, digo, hostia puta. Bueno, ahora hablaré yo si eso es así o no. Me enteraré bien. Vale. Y ya te quedaré. Pero hay muchas fórmulas.
Tú te coges, te das de alta como autónomo o a través de una empresa se hace un contrato y punto. O sea, si es verdad que es que no hay nadie en Mérida como tú para manejar la máquina. Sí. No la hay, Antonio, no la hay. Que puedes preguntarlo. No, si me lo ha dicho Antonio el de Parque, me lo ha dicho todo el mundo. Desde ahora ya me enteraré yo, ¿vale? Venga, vale, Antonio. Pues venga, pues nada, pues olvida eso. Tú olvídate de hablar con todos los demás, me han dicho mandar aquí, porque todo el mundo ahora intenta salvarse el culo. Todo el que denuncia el ayuntamiento no va a trabajar más en la puta vida del ayuntamiento. Eso está más claro que por lo menos mientras que esté el PSOE, cuando haya otro, que la gente que cobre su finiquito y se vaya al paro. Y a buscarse la vida, que ya ha estado 3 años trabajando, que está muy bien. 3 años trabajando seguido en un ayuntamiento. No, pero que seguido yo no es Antonio seguido, ¿sabe? Que yo pero concatenado en tiempo suficiente para que no haya una... Vamos, que en fraude de ley estoy, que lo sabe que estoy en fraude de ley, claro, pero que no es seguido, que no es como... En fraude de ley está mucha gente aquí. Ya lo sé, no, pero si eso lo sé, y te dio hasta nombre, No, pero sí que y gente que han denunciado también ya, sí lo sé. Y les he despedido. Y gente que quieren entrar a otra gente. Les voy a despedir. No, pero les voy a despedir. Ya, no, si yo, vamos, que yo me quiero tu palabra. Se va a gastar el dinero en abogado y bueno, y da igual, porque le voy a despedir. No se van a quedar. Entonces yo a ti te lo estoy diciendo para que no te gastes dinero en un abogado, ni en el sindicato, ni nada. No, sí, yo sindicato... O sea, que tonterías, ganas de gastar dinero. Venga, vale. Yo te... La verdad es que es tremendo. Es Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde socialista de Mérida, hablando con un trabajador que había estado, y reconoce el propio alcalde que está en fraude de ley, trapicheando con puestos de trabajo, reconociendo que tiene enchufado a medio ayuntamiento, de amigos, dice, y parientes del PSOE, y además, señor Sánchez, parece que es que lo gestiona directamente él, todo este tema, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se ha puesto de manifiesto al final es el modus operandi del PSOE en los ayuntamientos, donde al final lo que demuestra es que el señor Osuna es el alcalde quien decide quién trabaja y quién no trabaja. Y la verdad es que es sorprendente que lo dice con una frialdad absoluta, con una normalidad absoluta, algo que no tiene que ser normal. Por eso nosotros hoy, desde el Partido Popular de Extremadura, lo primero que hemos hecho ha sido pedir la dimisión del alcalde, porque entendemos que es insostenible que aguante un minuto más al frente del ayuntamiento de la capital autonómica. Una persona que debería estar velando por los intereses de todos los emeritenses. Lo que ha dicho, lo que ha demostrado, es que para entrar al ayuntamiento entra quien él dice. Y si además esa persona defiende sus derechos intentando denunciar al ayuntamiento para que se cumpla con la legislación laboral, esa persona ya está en la lista negra y no vuelve a trabajar. Sinceramente, para nosotros es bochornoso y el señor Osuna no puede aguantar un segundo más al frente del Ayuntamiento de Mérida. El señor Osuna, a esta hora de la noche, sigue siendo alcalde de Mérida, no ha presentado la dimisión. Y le pregunto, ¿y hay algún movimiento del señor, del presidente de extremeño, de Guillermo Fernández Vara? ¿Ha dicho algo? ¿Se ha pronunciado el partido? ¿Se ha pronunciado la Junta de Extremadura? ¿Le están pidiendo que dimita? No sé, le pregunto. Bueno, pues el señor Fernández Vara lo que está haciendo es a lo que nos tiene acostumbrados a los extremeños, que es el mutis por el foro, el silencio, intentar darle apagón al asunto y balón para adelante, ¿no? Nosotros esta mañana hemos sido muy claros, y si el señor Osuna no asume sus responsabilidades y dimite de manera voluntaria, pues tendrá que ser el señor Fernández Vara, que es el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, quien tome cartas en el asunto, quien le pida que dimita como alcalde, quien le diga que no va a ser el candidato en las próximas elecciones municipales el próximo 28 de mayo y, si es necesario, que lo expulse del Partido Socialista. Porque quien dice claramente que existen 1000 fórmulas para entrar a trabajar en un ayuntamiento, lo que está demostrando es que lo que tiene es una puerta de atrás muy grande. Nosotros solo conocemos una fórmula para entrar a trabajar en las administraciones públicas, que son los procesos selectivos donde se garantice la igualdad, el mérito y la capacidad. Por eso hoy la verdad que ha sido una auténtica bomba aquí en Extremadura y creemos que esto no se puede dar, porque lo que está demostrando al final es el modus operandi del Partido Socialista. Algo que nos recuerda a lo que ya hemos vivido en Andalucía, donde se vio que el Partido Socialista estaba utilizando las administraciones en beneficio propio, y ahora vemos cómo el Partido Socialista en Extremadura, y en este caso también el Ayuntamiento de Mérida, lo que está haciendo es utilizarla en beneficio propio. Por eso nosotros pedimos alto y claro que dimita el señor Osuna, y además, si no lo hace así, desde el Partido Popular, y esto sí que lo puedo anunciar, en el Ayuntamiento de Mérida vamos a pedir una comisión de investigación, porque si es grave escuchar este tipo de palabras, ahora tenemos que ver cuáles son los hechos que han acompañado en los últimos años a todas estas declaraciones que ha hecho el señor Osuna.
¿El señor Osuna gobierna en solitario, en mayoría, tiene mayoría absoluta, en Mérida, o está con una coalición, le apoya a alguien? El Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta en Mérida, pero es que el Partido Socialista, si realmente quiere demostrar que es un partido que vela por la transparencia y por la limpieza en las administraciones, no tiene una sola excusa para no apoyar esta comisión de investigación. Y hacías antes referencia a cuáles han sido los movimientos del Partido Socialista en Extremadura. Bueno, pues como he dicho, el señor Fernández Vara se ha quitado de en medio cuando es quien tiene que dar la cara y ha mandado un segundo al secretario provincial de Badajoz, al señor Lemus, a defender al señor Osuna, cuando entendemos que esto no tiene un pase, porque no cabe interpretación. Es que las declaraciones que ha hecho el señor Osuna son muy claras. Hablan de unas bases en unos procesos selectivos y a renglón seguido él dice que va a hablar con el área de personal. Es extremadamente preocupante que el alcalde de una corporación vaya a ver las bases para ver qué es lo que dice, cuando dice además que existen 1000 maneras de entrar en el ayuntamiento, o cuando realmente además confirma que han ayudado a miembros del Partido Socialista a trabajar en el Ayuntamiento de Mérida. Es que reconoce en esa conversación un rosario de hechos que creemos que además puede ser constitutivo de delito y por lo tanto también el Partido Popular estamos estudiando todas las vías posibles para ver qué realmente podemos hacer aquí. Porque nos parece muy grave que en el año 2023 el alcalde de la capital autonómica de Extremadura reconozca que para entrar en el Ayuntamiento de Mérida hay que entrar con el carnet del Partido Socialista en la boca. Claro, y reconoce además que lo gestiona personalmente, porque si se ocupa de este trabajador, es verdad que era un trabajador que había denunciado al ayuntamiento, precisamente por esta cuestión, pues ¿por qué no va a llamar a personal para resolver los de los otros 1000 que dice? Y además de una obscenidad, porque claro, esto de quien denuncie no trabajará ni de alguacil, o quien denuncie no va a trabajar más aquí en la puta vida. Eso muestra una impunidad, es la impunidad del PSOE en Extremadura, después de 36 años de Partido Socialista. Así es la impunidad con la que se creen que pueden actuar, con ese sentimiento de pertenencia que tienen ellos de las administraciones, que piensan que tienen las escrituras de por vida y se olvidan que las escrituras de las administraciones públicas las tienen los ciudadanos y esperamos justamente que el próximo 28 de mayo todos los extremeños pidan un cambio rotundo en Extremadura y por fin tengamos a María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura para poder tirar de todas las mantas, abrir ventanas y que entre el aire limpio, porque esto lo que está demostrando es que es un grano de arena en el desierto del Partido Socialista, que la forma de actuar que tiene es utilizar las administraciones en beneficio propio. Hoy realmente, si el Partido Socialista hubiese creído que realmente las administraciones son de todos, creyesen en los procesos selectivos limpios, donde la igualdad, el mérito y la capacidad fuesen la norma, hoy el señor Osuna hubiese puesto su cargo a disposición, hubiese dimitido y el señor Fernández Vara hubiese dado un paso adelante y con esa valentía que a veces quiere demostrar hubiese dado por zanjado el asunto quitando al señor Osuna de la alcaldía de Mérida y de la candidatura. Pero no ha sido así, todo lo contrario. Ha optado por la estrategia del avestruz, el señor Fernández Vara se ha quitado de en medio y no ha querido dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones. Esto es un proceso que tiene que tener transparencia absoluta y el Partido Socialista no puede darle carpetazo con la rueda de prensa que el señor Osuna ha dado esta mañana, donde poco más y el malo es el trabajador, que nosotros no entramos a valorar la situación. Lo que entramos a valorar políticamente son unas palabras del alcalde de Mérida que son meridianamente claras, que no dan lugar ni a interpretación y únicamente dan lugar a una rectificación y a una división. Bueno, es una confesión de facto, aunque hable del caso del trabajador, es una confesión de facto de parte del señor alcalde de Mérida. Esto es corrupción política, ¿no, señor Sánchez? No se puede llamar de otra forma. Totalmente. Al final, quien utiliza las administraciones en beneficio propio está utilizando de manera irregular los recursos. Y es que tremendamente grave cuando le escuchamos decir que ya han echado mano durante 3 años a compañeros del Partido Socialista. Si esto es lo que ha hecho el señor Osuna en esta legislatura, creo que esa comisión de investigación tiene muchísimo sentido para saber quién, cómo y cuándo ha obtenido un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Mérida única y exclusivamente por ser un afiliado del Partido Socialista. En la entrevista que le hicimos en Cáceres el otro día, en Hoy Responde, se comprometió, y en la línea de lo que usted dice, a hacer, si gana la Junta de Extremadura y si consigue gobernar a partir del 28 de mayo, hacer una auditoría y levantar alfombras. ¿Es necesario, como después de la experiencia del PSOE de Andalucía de 40 años de corrupción, es necesario, será imprescindible levantar alfombras en Extremadura si ustedes ganan?
Totalmente necesario. Los ciudadanos en la calle lo que quieren es que la administración gestione bien sus recursos, que a nadie se le olvide que los políticos en las administraciones están para gestionar los recursos de los ciudadanos, no para gestionar los recursos de los ciudadanos en un beneficio propio. Y cuando se ven este tipo de modus operandi, este tipo de actuaciones, lo que hay que poner es la luz absolutamente más elevada para que todo el mundo sepa qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Por eso es el compromiso de María Guardiola. Vamos a abrir las ventanas, que entre aire limpio, porque Extremadura lo que necesita es una nueva política, una nueva forma de actuar y acabar con esos 36 años de gobierno socialista que, por lo que vemos, lo único que ha traído es el enchufismo y el clientelismo. Y eso en el año 2023 no se puede permitir. Al principio en el saludo, bueno, que el 38,7% de los extremeños viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. La última expresión de esa consideración que decía María Guardiola tiene el señor Vara, el señor Sánchez y sus ministros de ir a Extremadura a mofarse de los ciudadanos extremeños o que son ciudadanos de segunda, ha sido lo del tren, que comprobamos el otro día cuando fuimos a Cáceres a entrevistar a María Guardiola, la candidata, pues que es un verdadero tormento, y tuvimos suerte de no quedarnos tirados. Incluso comprobamos que había un autobús en la estación de Cáceres, que es este, que ven ustedes, y que está ahí permanentemente, pues como el tren ha sido una chapuza, aunque Sánchez lo inauguró liando al rey incluso como si fuera el AVE, se queda tirado cada 2 por 3 y está contratado ese autobús ahí para ir a recoger gente porque se quedan tirados a mitad de trayecto, como ha ocurrido, y lo han comprobado muchos viajeros y lo han plasmado en redes sociales, ¿no? Se quedan tirados y ahí a esperar a que alguien les rescate, ¿no? Así es, el tren en Extremadura es realmente el mayor desprecio, el mayor agravio que el gobierno de Pedro Sánchez le está haciendo a todos los extremeños, además con la connivencia de Guillermo Fernández Vara, que calla y otorga, no dice absolutamente nada. Aquí ya en Extremadura todo el mundo sabe que comprar un billete de tren no es garantía ya no solo de no llegar, es que a lo mejor no sabes en qué medio de transporte vas a llegar. Puedes llegar en autobús, puedes no llegar en el día. Este mismo lunes más de 200 extremeños se quedaban tirados porque no podían coger el tren debido a una avería. Y ese compromiso que nosotros tenemos por reivindicar y luchar por el tren digno en Extremadura es absoluto, gobierne quien gobierne, porque yo quiero recordar que el Partido Popular de Extremadura ha sido el único partido que siempre se ha manifestado en Madrid para reivindicar las infraestructuras dignas que nosotros necesitamos y nos deben aquí en Extremadura. Pero además no quiero olvidar otro asunto que también es muy grave. Tenemos el tren, que tenemos unas infraestructuras del siglo XIX, pero es que actualmente las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, no es que no estuviesen unidas por autovía, es que en el mes de enero con las lluvias ha habido un socavón que se ha llevado por delante la carretera nacional que une las dos capitales de provincia y ahora mismo tenemos un desvío provisional con semáforos en una nacional. O sea, el agravio del Partido Socialista a Extremadura es incontestable. Los ministros vienen aquí a pasearse, pero sin comprometerse, sin dejar un euro en inversiones y sin realmente escuchar las necesidades de los extremeños, y no necesitamos que nadie más venga aquí a pasearse. Lo que queremos es que Extremadura tenga el tren que se merece y que Extremadura tenga las dos capitales unidas por autovía y con las infraestructuras necesarias para poder seguir creciendo. Un socavón que produjo la tormenta Efraín, que en Pontevedra ya, por ejemplo, o en otras zonas de España que se vieron afectadas por esa tormenta, se solucionó, pero que en Extremadura sigue ahí el agujero, como pudimos ver el otro día también con María Guardiola. Bueno, le tengo que decir que volvimos solamente con 20 minutos de retraso y un buen rato, eso sí, sin luz a oscuras, fue muy íntimo el viaje, sin luz en nuestro vagón, porque se fue la luz y el tren por lo menos marchaba, pero se fue la luz. Es patético, realmente. Lo es, y realmente los extremeños, que al final somos un vuelo que tenemos las espaldas muy anchas, a veces demasiado anchas para todo lo que estamos aguantando, cuando sabemos que alguien va a coger el tren, en vez de desear buen viaje, pues ya le deseamos buena suerte. La verdad es que es la tónica habitual. Pero si queremos poner ya el foco en el agravio constante que el Partido Socialista con Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara tiene en Extremadura, pues solo hay que ver, como bien has dicho, el socavón de Pontevedra ya está arreglado, pero el socavón de Extremadura sigue estando, y no hay nada más que ver cómo enseguida, cuando ha habido los problemas con la construcción de los túneles entre los trenes que conectan Asturias y Cantabria, han conseguido la dimisión del presidente de Renfe y de la secretaria de Estado de Transporte, y además todos los españoles, entre ellos los extremeños, que no tenemos las infraestructuras dignas, vamos a pagar los billetes de tren, que nosotros todavía estamos esperando que algún miembro del Partido Socialista del Gobierno de España o el señor Fernández Vara nos compense a los extremeños por estos años de agravio, por estos retrasos, por estas averías
que son la tónica diaria de las infraestructuras en Extremadura. José Ángel Sánchez, portavoz del Partido Popular en Extremadura, gracias por acompañarnos en la antorcha de OK Diario. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Buenas noches. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por vernos.